Un documental de Netflix me hizo darme cuenta de que toda mi vida era una mentira. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Estaba a mitad de un nuevo documental sobre crímenes reales cuando vi a mi padre en la pantalla, caminando por un escenario de crimen de hace 20 años. Papá, tienes que ver esto ahora mismo, grité, deteniendo la pantalla en su rostro. Entró a la habitación, en cuanto se vio en la televisión, palideció. Recoge tus cosas, Lee. Tenemos 10 minutos antes de que se den cuenta de que nos han descubierto, dijo con una voz que nunca le había oído. ¿De qué estás hablando? Mi corazón latía con fuerza porque mi aburrido padre de los suburbios había salido en la televisión en la escena de un crimen de hacía 20 años. Ya estaba arrancando fotos de las paredes y tirándolas a la chimenea. Mi madre salió de la oficina con cara de irritación hasta que vio su cara. Mostraron las imágenes, fue todo lo que dijo, y ella corrió escaleras arriba. Oí portazos de cajones mientras me quedaba paralizada, viendo a mi padre echar gasolina a nuestras fotos familiares. Para ahí mismo y saca tu bolsa de emergencia de debajo de la cama, dijo. Y entonces vi la pistola en su mano. Sentía las piernas como agua mientras subía corriendo las escaleras y encontraba una bolsa debajo de la cama que nunca antes había visto, llena de ropa, dinero y un pasaporte con mi foto, pero con otro nombre, Madison Charleston. También había las llaves de un coche que no reconocí y un celular desechable aún en su empaque. Me temblaban tanto las manos que apenas podía subir la cremallera. No me voy a ningún lado hasta que me digas qué pasa, dije con la voz entrecortada. Mi padre miró su reloj y luego a mi madre, que apareció de repente en la puerta con 3 mochilas. Tu verdadero nombre es Madison Charleston, y estamos en el programa de protección de testigos desde que tenías 5 años, dijo mientras las fotos se convertían en ceniza negra. Las palabras no tenían sentido, pero la pistola en su mano era real, el terror en los ojos de mi madre era real, y toda mi vida parecía falsa. Esto no puede ser real, dije, apoyándome en la pared. Vivimos en Ohio, tú trabajas en State Farm, y mamá da clases de piano. Mi padre rió, pero sonó amarga y equivocada. No he trabajado ni un solo día en State Farm, y tu madre no ha tocado un piano desde que llegamos. Esas son solo las historias que le contamos a la gente. Mi madre estaba metiendo cajas de municiones en una de sus mochilas, como si fuera completamente normal. Los estudiantes de piano que vienen aquí son agentes federales que nos vigilan, dijo sin levantar la vista. Sonó el teléfono de mi madre y contestó en un idioma que nunca había oído antes, y luego cambió al inglés. Los responsables han llegado a un acuerdo. Estamos solos. Mataron a Tyson hace 1 hora. Mi padre maldijo y sacó un revólver de la caja. Todo parecía una película que le estaba sucediendo a otra persona mientras veía a mi padre de los suburbios revisar la munición como si lo hubiera hecho 1000 veces. ¿Cuánto tardarán en llegar?, le preguntó a mi madre. 20 minutos con suerte, 5 si no, respondió, y luego me miró. ¿Sabes disparar? Asentí, y me puso un cuchillo en la mano. Entonces lleva esto y quédate entre nosotros, pase lo que pase. Alguien filtró estas imágenes a propósito porque nos buscaban, explicó mi padre mientras mi madre aparcaba el coche en el garaje. Declaré contra la mafia serbia sobre esos asesinatos. Creen que morí ese día con el resto de la familia Añel, pero sobreviví y ayudé a arrestarlos. Ahora saben que estoy viva. El documental seguía reproduciéndose frente a él y me dieron ganas de vomitar. ¿Pero por qué testificaste?, pregunté, y apretó la mandíbula. Porque les ayudé a blanquear dinero durante 5 años y sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres. La ley me dio una opción, y elegí protegerte. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de mi mejor amigo, pero mi padre lo agarró, lo partió por la mitad y lo tiró al fuego. Vi cómo los mensajes de mi mejor amigo desaparecían entre las llamas, junto con todas las fotos de mi infancia falsa. Lee Lane ya estaba muerta, y yo era Madison Charleston ahora, alguien que ni siquiera sabía cómo ser. ¿Van a lastimar a mis amigos?, pregunté de repente, aterrorizada por todos mis conocidos. Solo nos quieren a nosotros, dijo mi madre, pero no parecía del todo segura. Sonó el timbre y mis padres alzaron las armas. Sé que estás ahí, Wade, gritó un hombre con un acento que hizo que mi madre me agarrara del brazo con tanta fuerza que lo lastimó. Netflix es genial, ¿verdad? Mi sobrino me llamó hace 20 minutos para hablar del documental. Te reconoció enseguida, y luego revisamos el Instagram de tu hija. ¿Cuántas fotos útiles con etiquetas de ubicación? Me dio asco porque ayer mismo publiqué una foto de nuestro porche. Mi madre estaba sacando una Glock del bolso como si perteneciera a ese lugar. El hombre de afuera se rió y le dijo algo en serbio a alguien más. Sal y acabemos con esto de una vez, o quemaremos la casa contigo dentro, como deberíamos haber hecho hace 20 años. Mi martes normal se había convertido en una pesadilla, y no podía dejar de temblar. ¿Cuántos?, le susurró mi padre a mi madre. Se asomó por las persianas y levantó 4 dedos, luego señaló hacia arriba y levantó 2 más. 6 personas habían venido a matarnos. Al abrir la puerta del garaje, mi padre me dijo, atropella a cualquiera que esté delante de nosotros, y me metió de un empujón al asiento del conductor. Aunque solo tenía 3 meses de carnet de conducir, fue entonces cuando vi las camionetas negras bloqueando ambos extremos de nuestra calle. Mi papá accionó el abridor del garaje y yo aceleré a fondo antes de que la puerta estuviera siquiera entreabierta. El coche salió disparado hacia adelante y atravesó la puerta por la mitad inferior, y sentí la madera y el metal raspar contra el techo y el capó al entrar a la entrada. Las camionetas negras estaban justo ahí, una bloqueando el lado izquierdo de la calle, la otra el derecho. Y pude ver a hombres con ropa oscura volviéndose hacia nosotros con armas en la mano. Mi papá me gritaba que girara a la derecha.
Gira a la derecha ya. Y mi mamá se giró en su asiento y disparó 2 tiros por la ventana a la camioneta de la izquierda. El ruido dentro del auto era tan fuerte que me dolían los oídos, y grité, pero mantuve el pie en el acelerador. Giré el volante con todas mis fuerzas a la derecha, y el auto saltó la acera y se metió en el jardín del vecino. El césped estaba suave por la lluvia de ayer, y el coche rebotó con fuerza, lanzándonos a todos contra los cinturones de seguridad. Vi a los gnomos de jardín de la señora Azón delante de mí y los arrollé, esparciendo pequeños trozos de cerámica por todas partes. Mi madre disparó de nuevo, y oí cristales romperse en algún lugar detrás de nosotros. Mi padre señaló el espacio entre 2 casas donde comenzaba el cinturón verde, y apunté hacia allí, a pesar de una valla blanca de por medio. Las balas impactaron en la ventana trasera y el cristal explotó hacia adentro, cubriendo el asiento trasero de fragmentos. Grité y lloré, pero de alguna manera, mis manos permanecieron en el volante y mi pie en el acelerador. El coche se estrelló contra la valla, astillando madera por todas partes. Luego nos deslizamos por una pendiente pronunciada hacia la zona de drenaje. El coche golpeó el suelo con fuerza y algo metálico raspó debajo, haciendo un chirrido horrible. Mi padre señaló la abertura de un túnel de hormigón y conduje hacia ella, deslizándome lateralmente en el barro. Logramos adentrarnos unos 6 metros en el túnel antes de que el coche se atascara en algo y las ruedas patinaran sin sentido. Mi padre nos gritó que saliéramos corriendo, y yo agarré mi bolsa de emergencia y abrí la puerta. El túnel estaba oscuro y olía a aguas residuales y agua estancada, y oí gritos en serbio que venían de atrás. Mi madre me agarró del brazo, me jaló hacia la oscuridad y echamos a correr. El cuchillo que me había dado seguía en mi otra mano, y lo apreté con tanta fuerza que me dolían los dedos. Me ardían los pulmones a los pocos segundos, porque no corro, y nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Chapoteábamos en agua que nos llegaba hasta los tobillos, y estaba tan oscuro que no podía ver nada más que la pequeña linterna que sostenía mi padre. Detrás de nosotros, los gritos se intensificaron, y oí al menos 2 voces distintas resonando por el túnel. De repente, mi padre nos apartó a un nicho de hormigón que ni siquiera había visto, y nos pegamos a la pared fría y húmeda. Intentaba controlar la respiración, pero me subía y bajaba el pecho, y estaba seguro de que nos oirían. Mi madre apuntaba con su arma a la entrada del túnel por el que acabábamos de salir, y mi padre cubría la otra dirección con su revólver. Se acercaron pasos, y oí a unos hombres hablando en ese lenguaje áspero, y entonces la luz de una linterna pasó rápidamente sobre nuestro escondite. Contuve la respiración y apreté los ojos, como para hacerme invisible. Los pasos pasaron tan cerca que pude oler el humo de cigarrillo en la ropa de alguien. Las voces se alejaron en el túnel y volví a respirar. Pero entonces regresaron. Los buscadores pasaron por nuestro lado una segunda vez, y oí a uno de ellos decir algo que hizo reír a los demás. El sonido del agua y los ecos parecieron confundirlos sobre donde estábamos escondidos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, las voces desaparecieron por completo. Mi padre esperó un minuto más y nos indicó que nos adentráramos en el sistema de drenaje, lejos de donde se habían metido los buscadores. Caminamos una eternidad por los oscuros túneles, turnándonos según las indicaciones de mi padre. Finalmente, llegamos a otra salida, que daba al patio trasero de una casa, a 6 cuadras de nuestra casa. Salimos cubiertos de barro y agua sucia, y yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mi madre cogió el teléfono desechable e hizo una llamada, esta vez en inglés. Dijo que teníamos que ir a recogernos inmediatamente y que nuestro agente había muerto. Luego dio una dirección que no reconocí. Al colgar, le dijo a mi padre que iría sola a buscar el coche de repuesto a una gasolinera y que nos encontraría en la gasolinera de Miller Road en 20 minutos. Mi padre intentó discutir, pero ella ya corría hacia la calle. Mi padre y yo nos escondimos detrás de un contenedor de basura en una gasolinera cerrada, agazapados en las sombras mientras él miraba su reloj. Era la primera vez que teníamos tiempo para respirar de verdad desde que el documental se detuvo. Miré a mi padre y me di cuenta de que ya no era el aburrido vendedor de seguros. Era alguien que sabía correr, esconderse y disparar. Y esa persona siempre estaba ahí, bajo la superficie. Sus manos apretaban el arma con fuerza y sus ojos escudriñaban la calle como si lo hubiera hecho 1000 veces. 20 minutos después, mi madre llegó en un viejo Civic que nunca había visto, y nos subimos con nuestras maletas. Se había cambiado de ropa y llevaba una gorra de béisbol calada que le cubría la cara. No se parecía en nada a la mujer que daba clases de piano y horneaba galletas para los vecinos la semana pasada. Mientras nos alejábamos del barrio, mi padre finalmente empezó a explicarlo todo. Habló de los asesinatos de la familia Añel y de cómo había ayudado a la mafia serbia a blanquear dinero mediante transacciones inmobiliarias durante 5 años. Dijo que había cadáveres enterrados en obras de construcción por toda la ciudad, y llevaba registros detallados de cada transacción y asesinato del que tenía conocimiento. Estos registros llevaron a 15 personas a prisión tras su testimonio. Yo, sentado en el asiento trasero, me di cuenta de que mi padre era un criminal y la razón por la que esos criminales iban a la cárcel. La historia que contaba no coincidía con la del padre que me ayudaba con la tarea de matemáticas y me llevaba al entrenamiento de fútbol. Lo interrumpí y le dije que mi publicación de Instagram de ayer mostraba nuestro balcón y que tenía activado el rastreo de ubicación. El silencio en el coche después de decir esto fue peor que cualquier grito. Vi cómo las manos de mi madre se apretaban sobre el volante y cómo los ojos de mi padre se entrecerraban como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Mi madre miró por el retrovisor por tercera vez en 2 minutos y apretó la mandíbula. Nos dijo que había una camioneta 3 coches detrás que nos había seguido por 4 curvas diferentes.
Mi padre se giró para mirar, pero ella le hizo mirar al frente porque no podíamos avisarles que los habíamos visto. Se me revolvió el estómago porque pensé que habíamos salido ilesos. De repente, mi madre giró el volante a la derecha y entramos en el aparcamiento de un centro comercial tan rápido que las llantas chirriaron. Corrió entre los coches aparcados como si estuviera jugando a un videojuego, abriéndose paso entre los espacios vacíos y esquivando las farolas. Agarré la manija de la puerta y me agarré fuerte mientras ella se dirigía a un estrecho hueco entre dos edificios. El callejón apenas tenía el ancho suficiente para nuestro coche, y oí algo rozando el lado del copiloto. Salimos a toda velocidad hacia otra calle, y mi madre pisó a fondo. Volví a mirar por el retrovisor. La camioneta intentó seguirnos por el callejón, pero era demasiado ancha y se quedó atascada entre los edificios. Miré hacia atrás y la vi retrocediendo al abrirse la puerta del conductor. Nos incorporamos a la autopista y nos detuvimos en el tráfico. Los coches estaban apiñados, parachoques contra parachoques, y nadie se movía. Mamá ni siquiera redujo la velocidad. Giró el volante bruscamente y se desvió hacia el arcén, apretujándose entre la barrera de hormigón y la hilera de coches. Nuestro retrovisor golpeó la barrera y se hizo añicos, convirtiéndose en cristales y plástico. El chirrido me hizo doler los dientes. Miré por la ventanilla y vi a conductores furiosos gritándonos al pasar. Entonces volví a ver la camioneta, 2 carriles más adelante, atrapada en el mismo tráfico que estábamos evitando. El conductor tenía el celular pegado a la oreja y la boca se movía rápidamente. Mi papá dijo que estaban llamando a los demás para coordinar y que teníamos que salir de esa autopista inmediatamente. Mamá tomó la siguiente salida a 80 km/h, y el auto volcó de lado. Pensé que íbamos a volcar, pero de alguna manera las ruedas aguantaron. Mi padre cogió el teléfono quemador y marcó un número con dedos temblorosos. Pidió el número de guardia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y dijo algo que parecía una contraseña. Las palabras salieron fluidas, como si las hubiera practicado 1000 veces. Explicó que su familia de protección de testigos estaba fuera de control, que el agente Tyson había muerto y que necesitábamos ayuda urgente. Una voz femenina se escuchó por el altavoz, pidiéndole que verificara su identidad. Recitó números y letras mientras mi madre conducía al azar por un barrio residencial. La mujer dijo llamarse Marshall Noah Lee y que devolvería la llamada en 5 minutos después de la verificación. El teléfono se apagó, y mi padre lo miró fijamente como si pudiera hacerlo sonar más rápido. Mi madre entró en una gasolinera y el coche finalmente se detuvo. Me dolían las manos de tanto agarrar la manija de la puerta. Mamá metió la mano en el asiento trasero, me puso una sudadera con capucha y luego me dio unas gafas de sol, aunque el sol se ponía. Me dijo que me las pusiera inmediatamente y mantuviera la cabeza agachada. Mi papá salió a echar gasolina y lo vi observar a todos en los demás surtidores. Su mano seguía cerca de la cintura, donde sabía que tenía escondida la pistola. Una mujer pasó junto a nuestro coche, y mi padre se tensó por completo hasta que se subió a su coche y se marchó. Me di cuenta de que no podíamos usar tarjetas de crédito ni débito, ni nada que apareciera en una computadora. No podíamos llamar a nadie, consultar las redes sociales ni hacer ninguna de las cosas normales que dejan huella digital. Estábamos completamente desconectados del mundo que conocía. Sonó el teléfono desechable y mi padre contestó antes de que terminara el primer timbrazo. La agente Noah Lee le dio la dirección de una biblioteca en el pueblo vecino. Dijo que debíamos encontrarnos allí en 40 minutos. Le indicó que redujera la velocidad y tomara rutas diferentes, y que si veía otra camioneta, debía cancelar la llamada y llamarla para darle un nuevo punto de encuentro. Mi padre le repitió la dirección 2 veces para asegurarse de que la había entendido bien. Al colgar, programó la dirección en un GPS viejo de la guantera en lugar de usar el teléfono. Mamá terminó de repostar y pagó en efectivo, mientras mi papá y yo estábamos en el coche, viendo llegar cada vehículo. Un sedán negro se estacionó a 3 plazas de distancia, y mi papá se dirigió a su arma hasta que salió una familia con niños pequeños. Veía amenazas por todas partes, y lo odiaba. Durante el viaje, mi madre empezó a hablar sin mirarnos. Dijo que nunca había sido profesora de piano antes del programa de protección de testigos. Los estudiantes que venían a casa cada semana eran agentes federales que se registraban bajo el pretexto de dar clases. Trabajaba en seguridad privada en el extranjero, así que sabía disparar, hablar serbio y conducir como si estuviéramos en una película de acción. Mi padre añadió que se conocieron en un equipo de protección en Europa del Este, y que esa era la única verdad que me habían contado sobre su relación. Todas las historias sobre cómo se conocieron y se enamoraron eran falsas. Todas las celebraciones de cumpleaños se basaban en mentiras. Sentado en el asiento trasero, me di cuenta de que en realidad no conocía a mis padres. Las personas con las que había vivido durante 17 años eran desconocidos con las caras de mis padres. Llegamos al estacionamiento de la biblioteca exactamente 40 minutos después de la llamada. Un sedán gris sencillo estaba estacionado cerca de la entrada, con alguien sentado al volante. Mi padre nos dijo que nos quedáramos en el auto mientras él se acercaba solo. Caminó despacio, con las manos visibles, y se detuvo a pocos metros del sedán. Una mujer negra de unos 40 años salió con blazer y pantalones khaki. Parecía una maestra o una mujer de negocios. Nada de lo que esperaba de una agente federal. Le hizo una pregunta a mi padre, y él empezó a recitar detalles que parecían fechas, lugares y nombres. Ella asintió y nos indicó que nos uniéramos. De cerca, pude ver que tenía canas en el pelo y ojos cansados. Se presentó como la mariscal Noah Lee y le estrechó la mano a mi madre. Luego me miró y dijo, «Debe ser Madison».
Escuchar mi verdadero nombre en voz alta, pronunciado por una desconocida, me mareó. Nora nos contó que el agente Tyson fue encontrado muerto de un disparo en su apartamento hacía 3 horas. Al estilo de una ejecución, con 2 disparos en la cabeza. Dijo que tenía un aspecto profesional y que la escena del crimen estaba limpia. Nora explicó que alguien dentro de la productora de documentales filtró información sobre las imágenes antes de que se emitieran. La turba tuvo tiempo de preparar y coordinar el ataque a nuestra casa. Dijo que el servicio secreto estaba investigando la filtración, pero que, por el momento, su única prioridad era mantenernos con vida. Necesitaba que la siguiéramos a un refugio temporal mientras decidían qué hacer. Mi padre preguntó cuánto tiempo tendríamos que quedarnos allí, y ella dijo que aún no lo sabía. Todo dependía de lo que revelara la investigación y de si atrapaban a los perseguidores. Nos dijo que tomáramos nuestras maletas y las subiéramos a su sedán. Mi padre dudó, y lo vi tocar el arma bajo su abrigo. La mirada de Nora siguió el movimiento y su expresión se endureció. Le dijo que debía entregar el arma antes de continuar. Mi padre dijo, ni hablar. Su voz se alzó. Argumentó que el arma era lo único que nos mantenía con vida y que no se la daría a nadie. Nora dijo que no podía transportar civiles armados y que era ilegal. Se enfadaron cada vez más, y vi a mi madre interponerse entre ellos. Hizo hincapié en que Nora era literalmente nuestro único sustento en ese momento y que no podíamos permitirnos perder la protección federal por un arma. Mi padre la miró como si lo hubiera traicionado. Entonces me oí a mí mismo diciéndome que debíamos confiar en ella porque no teníamos otra opción. Mis padres se giraron para mirarme. Les dije que la turba nos había encontrado una vez y que nos encontrarían de nuevo si intentábamos escapar por nuestra cuenta. Al menos con Nora, teníamos recursos, información y un plan. Mi padre se desplomó y lentamente sacó la pistola de su cinturón. Se la entregó a Nora, sujetándola primero, y ella la guardó en una caja fuerte en el maletero. El escondite era una habitación de motel que olía a cigarrillos y productos de limpieza. Las ventanas estaban cubiertas por rejas, y la vista revelaba un contenedor de basura y una pared de ladrillos. Nora nos explicó las reglas mientras estábamos en la puerta con nuestras maletas. No podíamos usar nuestros celulares, contactar con conocidos ni salir sin su permiso. Ella estaría en la habitación contigua con la puerta entreabierta. Si necesitábamos algo, tocábamos a la puerta contigua. No nos fuimos. Nos preguntó si entendíamos y todos estuvimos de acuerdo. Mi papá preguntó por la comida, y ella dijo que la pediría a domicilio, pero que debíamos alejarnos de las ventanas cuando llegara. Le dio a mi mamá un teléfono desechable con solo su número programado. Luego fue a la habitación contigua, y oí el clic de la cerradura. Miré a mi alrededor, los muebles sucios y la alfombra manchada, y me di cuenta de que esta era mi vida ahora. Sin hogar, sin amigos, sin identidad, solo una habitación de motel con rejas en las ventanas y un agente federal vigilando la puerta. Esa noche, no pude dormir sobre la colcha áspera que olía a humo rancio y a productos químicos de limpieza. Mis padres estaban en la otra cama, susurrándose con voces ásperas que atravesaban la oscuridad, y oí a mi padre decir algo sobre protección y a mi madre responder con palabras airadas sobre la confianza. Miré las manchas de agua en el techo y sentí que algo crecía en mi interior, más grande que el miedo o la confusión. La voz de mi padre se alzó y me dijo que habían guardado secretos para protegerme, que estaba más segura sin saber la verdad sobre quiénes éramos en realidad. Entonces me incorporé en la cama, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Le dije que protegernos con mentiras solo empeoraba las cosas. Que había publicado etiquetas de ubicación en Instagram porque nadie me había dicho que vivía con una identidad falsa. La habitación se quedó en silencio, y pude sentirlos a ambos mirándome en la oscuridad. Mi madre empezó a decir algo, pero la interrumpí y le dije que merecía saber la verdad sobre todo de ahora en adelante, sin importar lo aterrador o complicado que fuera. Le dije que yo había traído asesinos a casa sin querer y que necesitaba tomar decisiones informadas en lugar de que me trataran como a un niño que no podía con la realidad. Mi padre se incorporó y vi su silueta contra los barrotes de la ventana. Mi madre extendió la mano y le tocó el brazo, y algo pasó entre ellos que no pude ver, pero sí sentir. Ambos asintieron, y mi padre prometió que serían honestos en el futuro, diciendo que me debían eso después de todo lo sucedido. Mi madre prometió que no habría más secretos, con la voz ligeramente quebrada al decirlo. Alrededor de la medianoche, oí movimiento en la habitación contigua, y entonces Nora llamó discretamente a nuestra puerta. Mi padre se levantó de inmediato, buscando donde solía estar su arma. Y Nora entró con una de nuestras mochilas y un pequeño dispositivo en la otra mano. Nos dijo que teníamos que irnos de inmediato porque había encontrado un rastreador GPS cosido en el forro de la mochila, lo que significaba que alguien estaba rastreando nuestra ubicación todo el tiempo. Se me encogió el estómago y me estaba poniendo los zapatos antes de que mi mente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Agarramos lo que pudimos cargar y dejamos la maleta rastreada en la cama del motel. Me pregunté cuánto tiempo hacía que la gente que nos perseguía sabía exactamente dónde estábamos. El sedán de Nora estaba estacionado detrás del edificio, y entramos con aún menos que antes, solo la ropa que llevábamos puesta y el dinero de emergencia que mis padres habían ahorrado. Nora me dijo que me subiera al volante, y la miré como si estuviera loca porque solo llevaba 3 meses conduciendo y apenas sabía aparcar en paralelo. Dijo que necesitaba practicar la conducción evasiva bajo su supervisión, y que conducir era la mejor manera de aprender. Ya me sudaban las palmas de las manos cuando agarré el volante y encendí el motor. Nora me condujo por caminos secundarios y me dijo que variara la velocidad aleatoriamente. A veces 10 velocidades por encima del límite, a veces 5 por debajo. Me hizo tomar curvas inesperadas sin poner la direccional y me dijo que revisara constantemente los espejos para ver si había algún vehículo siguiendo nuestro patrón. Tenía miedo de cometer un error,
pero también agradecía que me tratara como si pudiera asumir verdaderas responsabilidades, en lugar de simplemente dejarme proteger y engañar. Cada vez que miraba por el retrovisor, el corazón me latía con fuerza, pensando que vería faros siguiéndonos. Estábamos en una carretera rural oscura y sin alumbrado público cuando oí un fuerte golpe y el coche viró bruscamente a la derecha. Se me resbaló el volante y derrapamos de lado sobre la grava. Nora me gritaba que parara, pero yo estaba paralizada. El coche se salió de la carretera y se metió en una cuneta poco profunda, estrellándose contra un poste de la valla. La cabeza de mi madre golpeó la ventanilla con un fuerte golpe que me hizo gritar, y vi sangre corriéndole por la frente a la tenue luz del salpicadero. Mi padre ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad mientras Nora llamaba a alguien para pedir un vehículo de emergencia de inmediato. Saqué el botiquín de emergencia de debajo del asiento. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrirlo. Mi padre presionó una gasa contra el cuero cabelludo sangrante de mi madre y me dijo que la sujetara fuerte mientras le examinaba las pupilas con la linterna de su teléfono. Mi mamá estaba consciente y hablaba, lo cual parecía una buena señal, y me dijo que estaba bien, aunque lloraba y tenía las manos manchadas de sangre. Nora colgó y se acercó a ayudar. Examinó la herida de mi mamá en la cabeza y dijo que se veía peor de lo que realmente estaba, pero que necesitábamos limpiarla bien. Mientras esperábamos al borde de esa carretera oscura, Nora me explicó algunas cosas que mis padres probablemente deberían haberme contado hace años. Dijo que el acuerdo de declaración original de mi padre había expirado hacía tiempo y que, técnicamente, ya no estaba bajo protección activa. El servicio de policía se había ocupado de otros casos, y estábamos prácticamente solos hasta que el documental lo desbarató todo de nuevo. Le dijo a mi padre que si cooperaba con la investigación en curso sobre el asesinato del agente Tyson y la filtración del documental, podría negociar un nuevo acuerdo con la fiscalía, pero que habría consecuencias legales inevitables por sus crímenes originales, y que podría tener que testificar de nuevo ante el tribunal. Mi padre asintió y dijo que entendía que mantenernos a salvo era más importante que evitar la cárcel. Seguí presionando la herida de mi madre, sintiendo la gasa caliente y húmeda bajo los dedos. Le pregunté a Nora cómo era la vida en un programa permanente de protección de testigos, porque necesitaba saber en qué me estaba metiendo. No lo edulcoró ni lo hizo parecer mejor de lo que era. Dijo que significaba nombres nuevos para siempre y no tener contacto con nadie de nuestro pasado, ni amigos, ni familiares, ni nadie conocido. Ella dijo, vivían con una paranoia constante y ser descubierto, siempre vigilando y nunca confiando plenamente en nadie. Algunas familias se adaptan bien y construyen nuevas vidas que parecen normales después de un tiempo. Otras familias se desintegran bajo el estrés y terminan divorciándose o reconciliándose bajo la presión. Ella dijo que el éxito dependía de que todos se comprometieran a cumplir las restricciones y siguieran las reglas sin romperlas. Pensé en no poder volver a hablar con mi mejor amiga ni a ir a mi graduación de la preparatoria, y sentí que estaba de luto por alguien que aún vivía. El vehículo de apoyo llegó unos 40 minutos después, un sedán diferente con matrícula oficial. Trasladamos nuestras escasas pertenencias. Mi madre cojeaba por el tobillo dolorido mientras mi padre la sostenía. El nuevo motel estaba en otro pueblo, cuyo nombre no recordaba, y para cuando llegamos, estaba tan agotada que apenas podía mantenerme en pie. La habitación estaba exactamente igual que la anterior, con las mismas colchas ásperas y el mismo olor a humo y químicos. Antes de tirarme en la cama, revisé si la herida de mi madre había dejado de sangrar, separando con cuidado la gasa para ver los bordes de la herida. Me apretó la mano y me dijo que estaba orgullosa de cómo estaba manejando esta situación imposible, y quise creerle, pero sobre todo, me sentía paralizada. A la mañana siguiente, me desperté con Nora sacudiéndome del hombro y mostrándome la pantalla de su teléfono. Alguien había publicado en redes sociales que decía estar en nuestra antigua casa, con fotos del césped quemado y la cinta amarilla de la policía bloqueando lo que antes era nuestra entrada. Los atacantes interactuaban públicamente con la publicación usando sus cuentas reales, dejando comentarios y me gusta como si no intentaran esconderse. Nora dijo que demostraba que tenían la confianza suficiente para actuar abiertamente, que no temían a la policía ni a las consecuencias. Miré las fotos de mi casa destruida y sentí un nudo en el pecho. Todo lo que poseía había desaparecido. Toda prueba de que había vivido allí como Lee Lane durante 12 años. Tuve una idea y le dije a Nora que quizás podríamos revisar el documental para averiguar quién filtró la información. Me miró con algo parecido al respeto y dijo que estaba pensando estratégicamente, que era justo lo que necesitábamos. Me explicó que el servicio secreto ya estaba investigando la filtración, pero que la perspectiva de la familia podría ayudar a atar cabos. Llamó a su supervisor y me autorizó a contactar con la productora bajo supervisión. Tendría que ser cuidadoso con lo que dijera y limitarme a preguntas sobre la cadena de custodia de las imágenes, pero al menos podría hacer algo útil en lugar de simplemente esconderme y huir. Nora me dio un teléfono limpio y buscó el número de la productora. Respiré hondo antes de marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que una mujer respondiera con un cansado hola, y seguí caminando con dificultad, explicándole quién era y por qué llamaba. Guardó silencio unos 10 segundos, y luego oí que se le quebraba la voz al disculparse, diciendo que no tenía ni idea de que el documental pondría a alguien en peligro. Empezó una breve conversación sobre cómo las imágenes de la escena del crimen provenían de archivos policiales y seguían el proceso habitual de difuminar todos los rostros antes de emitirlas. Pero alguien debió de conseguir la versión original, sin difuminar, antes de que el equipo de edición la procesara. Parecía realmente molesta y no dejaba de disculparse mientras yo estaba allí, con el teléfono de Nora en la mano, intentando averiguar si esta información realmente nos serviría.
Nora me indicó con un gesto que pusiera la llamada en altavoz, y la mujer me explicó que el material había pasado por 3 editores diferentes antes de la producción final, lo que significaba que al menos una docena de personas tuvieron acceso a los archivos sin editar en distintos momentos. Prometió enviarle a Nora la documentación completa de la cadena de custodia de ese material en particular, y pude oírle escribir mientras hablaba, como si ya estuviera abriendo los discos. Al colgar, me sentí peor en lugar de mejor, porque ahora sabía exactamente cuántas oportunidades había para que alguien filtrara nuestra ubicación. Miré a Nora y admití que yo era quien se lo había puesto fácil, porque publicaba mi ubicación en Instagram constantemente, incluyendo una foto de nuestro balcón el día anterior. Nora se sentó a mi lado con un café y me dijo que sí, que me había equivocado, pero tenía 17 años, y los adultos de mi vida deberían haberme enseñado a mantener nuestra ubicación en privado, así que no fue del todo culpa mía. Mi padre salió del baño, pálido, y preguntó qué había dicho el productor, y mi madre estaba sentada en la cama, vendándose el tobillo. Nora urdió un plan para llevarnos al juzgado federal, donde estaríamos a salvo mientras trabajaban con la policía local y el FBI para coordinar nuestra protección. Mi padre se puso tenso de inmediato y dijo que no le gustaba la idea de entrar en ningún edificio gubernamental porque sentía que perdía el control. Mi madre lo fulminó con la mirada y le señaló que el control era una ilusión que perdimos en cuanto se estrenó el documental en Netflix y que debíamos aceptar la ayuda de personas que realmente supieran lo que hacían. Empacamos de nuevo y nos subimos al sedán de Nora, yo al volante, porque me dijo que necesitaba practicar más maniobras evasivas. La autopista estaba congestionada por el tráfico matutino, y yo intentaba mantener la calma al incorporarme al carril central cuando de repente aparecieron 2 vehículos a cada lado. Nora reconoció de inmediato un ataque coordinado y empezó a darme instrucciones rápidas para acelerar y crear un espacio entre los coches de delante. Aceleré a fondo y me metí en un espacio que apenas parecía lo suficientemente amplio, oyendo el chirrido metálico al arrancar ambos retrovisores contra los otros coches. Uno de los vehículos atacantes intentó seguirnos, pero chocó con otro coche y giró sobre 2 carriles. Nora ya estaba en la radio solicitando una respuesta policial inmediata. El segundo vehículo atacante seguía muy atrás, y Nora me indicó que tomara la siguiente salida hacia una zona en construcción, donde las calles estrechas y las barreras dificultarían las maniobras. Tomé la salida a 96 km por hora y casi pierdo el control en el arcén de grava. El coche se deslizó antes de que pudiera enderezarlo y seguir adelante. Estábamos zigzagueando entre maquinaria de construcción naranja y barreras de hormigón cuando oí disparos en la parte trasera de nuestro coche. Nora bajó la ventanilla y respondió al fuego, gritándome que siguiera conduciendo. Y lloré, conduje y recé a la vez, porque esto estaba pasando de verdad y podía morir en ese mismo instante. Mi madre iba en el asiento trasero con el arma desenfundada, cubriendo el otro lado. Y mi padre intentó recargar la pistola con manos temblorosas. Vi una abertura hacia un complejo de viviendas sin terminar y entré sin pensarlo. El coche rebotó violentamente en caminos de tierra irregulares entre estructuras de madera que con el tiempo serían casas. El vehículo que nos perseguía intentó seguirnos, pero sus neumáticos no agarraron el barro blando y se quedó atascado a unos 50 metros detrás de nosotros. Nora nos gritó que abandonáramos el coche y corriéramos. Así que frené a fondo, y todos saltamos y corrimos hacia la casa sin terminar más cercana. A mi madre se le dobló el tobillo al estrellarnos contra una ventana, y cayó con fuerza, gritando tan fuerte que se me paró el corazón. Mi padre y yo la agarramos de los brazos y la arrastramos a un baño que era solo una estructura de madera, sin paredes ni sanitarios. Nora estaba en la puerta con la pistola desenfundada y el móvil en la mano, pidiendo refuerzos. Y oí a nuestros atacantes gritándose en algún lugar del complejo. Las voces se hicieron más fuertes, y oí botas pisando fuerte sobre los escombros en algún lugar cercano. La respiración de mi madre era rápida y superficial a mi lado, y mi padre seguía apuntando a la puerta con su arma mientras Nora sacaba su celular. Habló en voz baja, dando una dirección que no reconocí y su número de placa federal. Luego nos miró a los 3 con expresión seria. Si empiezan a disparar, nos quedaremos en el suelo, pase lo que pase, dijo, y asentí, aunque me temblaba todo el cuerpo. Los pasos venían de 2 direcciones diferentes, y me apreté aún más contra las vigas de madera, intentando retroceder. Alguien gritó en serbio desde lo que parecía el edificio de al lado, y otra voz respondió desde algún lugar detrás de nosotros. Nora cambió de postura y levantó su arma hacia la puerta vacía, con el dedo apoyado en el lateral del arma en lugar del gatillo. Podía oír mi propio corazón latir con fuerza en mis oídos, y el mango del cuchillo estaba resbaladizo por el sudor en mi palma. Los atacantes revisaban metódicamente cada estructura inacabada, y el tiempo se agotaba antes de que llegaran a la nuestra. Una sombra cruzó el alféizar de la ventana, y mi madre me agarró del brazo para que no me moviera. Entonces, unas botas impactaron en el suelo del edificio, y Nora disparó 2 tiros directos a través del techo abierto, con un eco tan fuerte que me zumbaron los oídos. El agresor gritó y devolvió el fuego. Pero las balas impactaron en vigas de madera y hormigón en lugares extraños, y el edificio vacío hizo que todos los sonidos se combinaran. Nora disparó otro tiro hacia la puerta, y oí a alguien maldecir en serbio y retirarse. Entonces, las sirenas de la policía resonaron, cada vez más fuertes, y los atacantes de repente empezaron a huir de nosotros en lugar de acercarse. Las puertas de los coches se cerraron de golpe, los motores aceleraron y las ruedas patinaron en el barro. Y en cuestión de segundos, oí varios vehículos acercándose con más sirenas a todo volumen. Nora nos dijo que nos quedáramos quietos mientras ella comprobaba la situación y se acercó a la ventana con la placa en alto. La policía se desplegaba por la obra en formación táctica, y vi a un agente derribar a un hombre que no corría lo suficientemente rápido. El hombre cayó de bruces, boca abajo, y 3 agentes lo rodearon con esposas.
Sentí un alivio tan fuerte que me cedieron las piernas y me deslicé por la pared, temblando. Mi mamá me abrazó y mi papá finalmente bajó el arma. Nos sentamos en el baño polvoriento, que no parecía un baño, mientras la policía acordonaba el área exterior. 20 minutos después apareció un detective con chaqueta y nos separó para interrogarnos. Se presentó como el Detective Carpenter, y su rostro dejaba claro que no estaba nada contento con el drama de testigos federales que se desarrollaba en su jurisdicción. Me pidió que le explicara todo, desde el documental hasta ahora. Y por sus preguntas, me di cuenta de que pensaba que quizá no estábamos contando toda la verdad sobre ser víctimas. Cuando le expliqué el testimonio de mi padre hace 20 años, el detective Carpenter quiso saber exactamente qué delitos había cometido antes de testificar. Le conté sobre el robo de dinero y la ayuda para ocultar cadáveres, y vi que su expresión se tornaba más seria. Me preguntó si escondíamos algo más y si teníamos idea de cuántas personas podrían seguir intentando matarnos. Le dije que no lo sabía y que era la pura verdad, porque hacía 2 días creía que mi padre vendía seguros. Nora entró en la sala de interrogatorios y avaló nuestra situación, sacando su celular para mostrarle las pruebas al Detective Carpenter. Explicó el asesinato del agente Tyson, el documental filtrado y los ataques coordinados de hoy, exponiéndolo todo de forma que las conexiones fueran evidentes. El Detective Carpenter analizó la información, apretando la mandíbula, pero finalmente accedió a ayudar. Dijo que nos mantendría en la sala de espera de un tribunal mientras la policía elaboraba su plan a largo plazo, y me di cuenta de que aún no confiaba plenamente en nosotros. Pero al menos estaba dispuesto a ayudarnos a sobrevivir. Nos llevaron al juzgado en vehículos separados y nos instalaron en una pequeña habitación con una mesa y sillas que me recordó a los programas de interrogatorio de la televisión. Nora se sentó frente a nosotros y dijo que se le ocurrió usar el teléfono del atacante detenido para enviar un mensaje que pudiera atraer a los demás. Mi padre dijo inmediatamente que era demasiado arriesgado y que debíamos concentrarnos en mudarnos a un lugar seguro. Me sorprendí al decir que ya corríamos el máximo riesgo, así que más nos valía intentar tomar el control. Nora me miró con algo parecido a la aprobación, y mi padre se frotó la cara con ambas manos. Le señalé que huir no había funcionado hasta ahora y que quizás era hora de ser estratégico en lugar de solo reactivo. Mi madre estuvo de acuerdo, mi padre finalmente asintió y Nora empezó a explicar su plan con más detalle. Inmediatamente me ofrecí a ser yo quien les entregara los mensajes que necesitaran, y la respuesta de Nora fue inmediata y firme. Dijo que no, en absoluto. Y cuando le dije que ya estaba involucrado y quería ayudar, no cedió. Poner a una menor en peligro operativo era algo que no cruzaría, pasara lo que pasara. Y, aunque estaba frustrado, tenía que respetar sus límites. Mi padre pareció aliviado y mi madre me apretó la mano como si estuviera orgullosa de mi ofrecimiento, pero también contenta de que Nora hubiera declinado. En cambio, Nora accedió a mi antigua cuenta de Instagram en su tableta y trabajamos juntas para crear una publicación en el Historias con una ubicación falsa. Elegimos una cafetería al otro lado de la ciudad e hicimos que pareciera que yo estaba allí en ese momento, usando una foto vieja del carrete sin fecha visible. El equipo de Nora monitoreaba cualquier actividad sospechosa cerca de ese lugar, y vimos que las visualizaciones de la historia aumentaban poco a poco. Me temblaban las manos mientras observaba, como si me estuvieran usando como cebo, aunque no estuviera físicamente presente. En 40 minutos, el número de visitas se disparó, y Nora recibió una llamada de uno de los miembros de su equipo. Un vehículo que coincidía con la descripción del atacante acababa de entrar al estacionamiento de la cafetería, y las cámaras de vigilancia captaron claramente la matrícula. El Detective Carpenter regresó a la sala de detención y dijo que estaba tramitando una orden judicial para obtener los registros de alquiler. Sentí una extraña mezcla de miedo y orgullo porque nuestro plan había funcionado. La matrícula del coche llevaba a una agencia de alquiler en el centro. Y en 20 minutos, el Detective Carpenter ya tenía el nombre en el contrato de alquiler y estaba coordinando con otras agencias para averiguar quién estaba orquestando todos esos ataques. Mi teléfono vibró en el bolsillo y di un respingo al recordar que era el teléfono desechable de mi maletín de emergencia, no el teléfono real que mi padre había destruido. Nora me quitó el teléfono y contestó, luego me lo dio, diciendo que era la productora Gemma. Atrás. La voz de Gemma rebosaba de culpa al decir que estaba dispuesta a posponer el siguiente episodio del documental y añadir advertencias sobre consecuencias imprevistas. Parecía insignificante comparado con todo lo sucedido, pero al menos era algo. Le di las gracias y le dije que entendía que no quería que nada de esto pasara, y que prometía cooperar plenamente con la investigación sobre quien filtró las imágenes. Al colgar, me di cuenta de que era la primera vez en 2 días que algo había salido bien, aunque fuera por poco, y aunque no podía reparar el daño, sentía que una pequeña parte de esa pesadilla se había resuelto. Revisé mi teléfono desechable por tercera vez en 10 minutos, y seguía sin haber ningún mensaje de Nora ni del Detective Carpenter sobre lo que estaba pasando en nuestra antigua casa. Mi mamá está sentada frente a mí en la mesa con las manos entrelazadas, y la veo contar sus respiraciones para calmarse. El teléfono finalmente vibra, y casi lo dejo caer al intentar agarrarlo, pero es solo un mensaje de Nora diciendo que está recibiendo noticias de los bomberos. Mi papá camina de un lado a otro entre la ventana y la puerta, revisando el estacionamiento cada 30 segundos, como si alguien pudiera aparecer de la nada. La habitación huele a cigarrillos rancios y productos de limpieza, y no dejo de pensar en mi habitación en casa, con los pósteres en las paredes y mi colección de entradas de conciertos pegadas sobre mi escritorio. Otro rumor, y esta vez son noticias de verdad. El Detective Carpenter nos envía fotos a través de una aplicación encriptada que Nora creó para nosotros. La primera foto muestra nuestra calle bloqueada, con camiones de bomberos y patrullas por todas partes.
Y la segunda foto me da mariposas en el estómago, porque nuestra casa es solo un cascarón quemado, con el techo hundido y aún saliendo humo negro de lo que solía ser el garaje. Le doy el teléfono a mi madre y veo su rostro en blanco mientras revisa las imágenes. Luego se lo pasa a mi padre, quien se queda mirando la pantalla un buen rato, sin decir nada. Todo lo que tenía, excepto lo que hay en esta bolsa de emergencia, ha desaparecido. Todos los álbumes de fotos que mis padres no quemaron, toda la ropa de mi armario, mi portátil con todas mis tareas del colegio, el elefante de peluche que tengo desde los 5 años. Pienso en mis anuarios con las firmas de todos y los chistes privados escritos en los márgenes, y cómo eran la prueba de que Leland existía, aunque fuera falso. Y ahora no queda nada. Mi padre se sienta pesadamente en la cama y se tapa la cabeza con las manos. Y me doy cuenta de que no se trata solo de perder nuestras cosas. Se trata de perder la vida que fingimos tener durante 12 años. Los atacantes la quemaron a propósito para borrarnos y asegurarse de que entendiéramos que podían destruir todo lo que habíamos construido. Y funcionó, porque ahora me siento borrado. El Detective Carpenter llama en lugar de enviar mensajes, y Nora lo pone en altavoz para que todos podamos oírlo. Dice que la orden llegó antes de lo esperado porque el asesinato del agente Tyson estaba relacionado con nuestro caso, y su equipo registró un almacén alquilado con el nombre de uno de los atacantes hace unas 2 horas. Dentro, encontraron equipo de campamento, víveres, varios celulares desechables aún en su empaque, cajas de municiones, una laptop con fotos de vigilancia y mapas impresos de nuestro vecindario, con nuestra casa marcada con un rotulador rojo. Dice que, al parecer, planeaban vigilar la zona durante semanas, si era necesario, esperando el momento oportuno para atacar. Y tenían planes de contingencia escritos en serbio, en los que su traductor aún está trabajando. La laptop tenía un historial de navegación que indicaba que habían estado monitoreando mi cuenta de Instagram durante el último mes, tomando capturas de pantalla de cada publicación que hice y anotando las ubicaciones que etiqueté. Hay una foto impresa de nuestra familia que reconozco de una publicación que hice en un restaurante hace 3 semanas. Y alguien había hecho una X sobre las caras de mis padres con un marcador rojo. La voz del Detective Carpenter baja mientras describe un cuaderno lleno de detalles sobre nuestras rutinas diarias. ¿A qué hora se fue mi padre a su falso trabajo en State Farm? ¿A qué hora llegaron los falsos alumnos de piano de mi madre? ¿A qué hora llegué a casa de la escuela? Lo sabían todo sobre nosotros porque lo publicaba todo. Y el nivel de planificación que pusieron para matarnos me da asco. Mi madre se acerca y me aprieta la mano al ver mi cara, y le doy las gracias. Pero también sé que es mi culpa, independientemente de lo que haya dicho Nora sobre la seguridad operativa. Los datos de la laptop condujeron a registros telefónicos que el equipo técnico del detective Carpenter rastreó hasta 3 asociados más, y dice que 2 de ellos fueron arrestados esta mañana intentando salir del estado. Están detenidos sin derecho a fianza por cargos de conspiración. Y el detective cree que se volverán a encontrar rápidamente al darse cuenta de la cantidad de pruebas. Pero también dice que el cabecilla, Alex Yates, no está entre los arrestados, y su nombre no aparece en ninguno de los registros telefónicos ni en los contratos de alquiler que han encontrado hasta ahora. Nora se inclina y pregunta si identificaron a Yates por otros medios, y el Detective Carpenter confirma que él es el miembro que reconoció originalmente a mi padre del documental, basándose en sus publicaciones en redes sociales alardeando de ello. Yates publicó una captura de pantalla del documental con mi padre rodeado de un círculo y escribió algo en serbio que se traduce como "por fin encontré a la rata". Esta publicación se compartió en varias cuentas relacionadas con la organización serbia. Pero el propio Yates es lo suficientemente inteligente como para no usar teléfonos rastreables ni poner su nombre en nada oficial. Y es probable que sea él quien da las órdenes, manteniéndose completamente fuera de la red. Mi padre pregunta qué tan peligroso es Yates comparado con los demás. El Detective Carpenter hace una pausa antes de decir que Yates tiene antecedentes de brutalidad policial en Serbia y fue sospechoso de al menos 3 asesinatos antes de llegar a Estados Unidos hace 5 años. El silencio en nuestra habitación del motel tras esta información es denso, y veo a mi padre apretar los dientes como si intentara disimular su miedo. Nora dice que la buena noticia es que, con la mayor parte de su equipo atrapado, Yates se está quedando sin recursos ni refuerzos, lo que podría volverlo más desesperado o más cauteloso. Nora termina la llamada con el Detective Carpenter y se sienta a la mesa con mi padre, y su expresión me indica: esta va a ser una conversación seria. El asesinato del agente Tyson y los ataques contra nosotros ha creado una oportunidad para que mi padre vuelva a cooperar como testigo, lo que podría dar lugar a un nuevo acuerdo de protección de testigos para nuestra familia. Pero aclara que esta cooperación también implicaría que mi padre tendría que responder preguntas sobre sus actividades originales de malversación de fondos, y podría haber cargos o consecuencias adicionales que evitó la primera vez. La Fiscalía Federal quiere un informe completo de todo lo que hizo durante esos 5 años trabajando para la mafia serbia, incluyendo detalles que pudo haber omitido en su testimonio original. Mi padre parece más viejo que nunca mientras escucha. Las arrugas alrededor de sus ojos se han profundizado y sus hombros se encorvan hacia adelante. Le pregunta qué pasa si se niega a cooperar, y Nora responde con sinceridad que estaríamos solos sin protección federal y que Yates acabaría encontrándonos. Mi madre se acerca a mi padre por encima de la mesa y le toma la mano, quien la mira un buen rato antes de asentir. Le dice a Nora que hará lo que sea necesario para mantenernos a salvo, incluso si eso significa afrontar las consecuencias legales por lo que hizo hace 20 años. Y siento una extraña mezcla de orgullo y tristeza al verlo acceder. Nora toma los papeles y me explica el proceso.
y mi padre firma documentos mientras yo, sentada en la cama, intento asimilar que mi padre está cooperando oficialmente con una investigación federal sobre sus propios crímenes. A la mañana siguiente, Nora regresa con el Detective Carpenter, y tienen un plan que me revuelve el estómago solo de oírlo. Han estado monitoreando las comunicaciones entre los cómplices arrestados y han interceptado mensajes que muestran a Yates intentando contactar a través de intermediarios, buscando negociar, profiriendo amenazas o algo similar. El Detective Carpenter cree que pueden usar esto para organizar una reunión controlada en un lugar público, concretamente una estación de autobuses del centro, con numerosas cámaras y testigos. El plan es que mi padre permanezca visible como cebo mientras el equipo de Nora y los agentes del detective Carpenter rodean la escena desde múltiples posiciones, y cuando Yates desaparezca, lo arrestarán con una fuerza abrumadora. Mi padre no está nada contento con este plan y afirma que lo están usando como objetivo, pero Nora señala que ya es un objetivo, y que así controlan el entorno. El Detective Carpenter añade que han estudiado la distribución de la estación de autobuses y tienen agentes apostados para cubrir todas las salidas, además de francotiradores en los tejados cercanos por si algo sale mal. Mi madre pregunta qué pasa si Yates no aparece o envía a alguien más. Nora admite que es una posibilidad, pero la información de inteligencia sugiere que Yates quiere encargarse personalmente del asunto. Los escucho planear la operación y me doy cuenta de que hablan de poner a mi padre en peligro deliberadamente para capturar a alguien que quiere matarlo, y aunque entiendo la lógica, me parece incorrecto. Mi padre finalmente accede, pero solo después de hacerle prometer a Nora que mi madre y yo estaremos completamente a salvo durante la operación. Y ella garantiza que estaremos en una camioneta de vigilancia con protección armada. La mañana de la operación, apenas podía dormir, imaginando todo lo que podría salir mal. Nos recogieron a las 4 de la mañana, todavía de noche, y nos llevaron a un lugar a 3 cuadras de la estación de autobuses, donde estaba estacionada la camioneta de vigilancia. Dentro de la camioneta, había pantallas con imágenes de al menos una docena de cámaras diferentes, que cubrían la estación de autobuses desde todos los ángulos, y 2 operadores técnicos estaban a los controles, ajustando la vista y revisando el audio. Mi mamá y yo nos apretujamos en la parte trasera, y Nora nos da auriculares para que podamos escuchar las comunicaciones por radio entre todos los oficiales involucrados. Veo a mi papá en una de las pantallas cuando entra a la estación exactamente a las 6:30 de la mañana, como estaba previsto, y lleva un micrófono para que podamos escuchar todo lo que dice. Parece asustado pero decidido, sentado en un banco cerca de la taquilla. Aprieto la mano de mi madre con tanta fuerza que me duelen los dedos. El técnico enfoca el rostro de mi padre y puedo ver sudor en su frente, incluso con el frío que hace afuera. Mi madre susurra que estará bien. La voz de Nora suena por los auriculares, confirmando que todas las posiciones están listas, y cuento al menos 8 oficiales diferentes registrándose desde varios puntos de la comisaría. A las 6:45 de la mañana, un hombre entra en la comisaría, y sé de inmediato que es Yates porque el cuerpo de mi padre se tensa en la pantalla. Yates está acompañado por otros 2 hombres, que se acercan lentamente a mi padre, y veo a Yates decir algo que lo deja pálido. El audio de la transmisión de mi padre capta a Yates hablando en un inglés con mucho acento, diciendo algo sobre cómo mi padre debería haber permanecido muerto. Entonces todo sucede a la vez. Yates saca una pistola de su abrigo, mi madre grita por la radio y se oyen disparos. Varios agentes convergen desde diferentes direcciones, y yo observo las pantallas, intentando ver dónde está mi padre en medio del caos. Un policía cae, agarrándose el hombro, y hay sangre en el suelo. Veo a mi padre caer de bruces con las manos sobre la cabeza, tal como le habían enseñado. Los 2 hombres que acompañaban a Yates son derribados por los agentes y caen con fuerza, pero Yates logra zafarse y corre hacia la multitud de viajeros en pánico. Se oyen más disparos, y la gente grita y corre en todas direcciones. Los ángulos de la cámara cambian constantemente, intentando seguir a Yates en medio de la confusión. Desaparece en un pasillo de mantenimiento y 2 agentes lo persiguen, pero cuando regresan 30 segundos después, están solos. Nora maldice y agarra la radio, exigiendo actualizaciones de estado desde todos los puestos, y las respuestas confirman que Yates ha escapado. La escena en la estación es caótica, con agentes por todas partes, paramédicos atendiendo a la gente herido y viajeros siendo interrogados por la policía. Esposan a mi padre y lo llevan a un coche sin distintivos, y Nora explica por el auricular que está bajo custodia federal, tanto para su propia protección como para interrogarlo. Observo por la ventanilla de la furgoneta cómo lo suben al coche, y aunque sé que esto forma parte del plan y es necesario para su seguridad, siento que lo estoy perdiendo de nuevo. Mi madre llora suavemente a mi lado y la rodeo con el brazo. Nos quedamos allí, mirando las pantallas mientras la estación es evacuada y asegurada lentamente. El agente herido está vivo y habla con los paramédicos, lo cual es una buena noticia. Pero la fuga de Yates significa que aún no estamos a salvo. Nora se sube a la parte trasera de la camioneta con nosotros y se disculpa por lo sucedido. Y puedo ver que está frustrada y enojada por la fuga de Yates. Ella dice que todas las agencias del orden público en el área lo están buscando. Y con su cara estampada en todas las noticias y sus cómplices arrestados, no podrá esconderse por mucho tiempo. El Detective Carpenter llega a la camioneta una hora después con actualizaciones sobre los arrestos y los cargos que se están presentando. Los 2 hombres que vinieron con Yates están bajo custodia y ya están buscando abogados, y el oficial herido se encuentra en condición estable en el hospital con una herida en el hombro que se espera que sane por completo. Recuperaron el arma de Yates en la escena, junto con casquillos y otras pruebas. Y el Detective Carpenter dice que el equipo forense está procesando todo para construir el caso más sólido posible.
Está coordinando con los fiscales federales para presentar cargos contra todos los atacantes arrestados, y están trabajando para vincular todo con el asesinato del oficial Tyson mediante registros telefónicos y evidencia forense. No es justicia perfecta porque Yates todavía está suelto en algún lugar, pero al menos la mayor parte de su equipo ya no está en la calle. Nora nos dice que el caso es tan sólido que la fiscalía espera que la mayoría de los reclusos acepten acuerdos con la fiscalía en lugar de arriesgarse a un juicio, lo que significa que probablemente testificarán unos contra otros y aportarán más pruebas. Mi madre pregunta qué nos pasa ahora, y Nora responde: estarás bajo custodia protectora mientras siguen buscando a Yates y procesando el acuerdo de cooperación de tu marido. Me apoyo en la pared de la furgoneta y cierro los ojos, agotada y asustada, pero también aliviada, que al menos algunas de las personas que intentaron matarnos están ahora en la cárcel. Nora hace llamadas telefónicas durante la siguiente hora mientras estamos sentados en la camioneta, y puedo oírla hablar con jueces y fiscales federales sobre órdenes de protección y acuerdos de custodia. Consigue la aprobación de una orden de emergencia que prohíbe a cualquier persona vinculada a la organización serbia acercarse a menos de 150 metros de mi madre o de mí, y explica que esto significa que si alguien viola la orden, será arrestado de inmediato, independientemente de cualquier otro cargo. Nora organiza que nos mudemos a un apartamento seguro mientras continúan su investigación y buscan a Yates. Y promete que este lugar será mejor que el motel donde estábamos encerrados. Conducimos hasta una clínica donde mi madre finalmente se somete a una revisión médica. El médico dice que tiene un esguince grave, pero no una fractura. Le envuelven una férula rígida y le dan muletas. Ver a mi madre luchar para mantenerse en pie con una sola pierna hace que todo parezca más real, de alguna manera. Nos sentamos en la silenciosa sala de reconocimiento después de que el médico se va, y mi madre empieza a llorar. Esos sollozos profundos y temblorosos me asustan más que las armas. Se disculpa por todos los años de mentiras y por no haberme preparado mejor para la posibilidad de que descubrieran nuestra identidad. Y no sé qué decir, así que simplemente le tomo la mano y la dejo llorar. Continúa diciendo que creía que estaríamos a salvo para siempre y que quería que tuviera una infancia normal. Y le digo que lo entiendo, aunque todavía me irritan los secretos. Más tarde ese mismo día, Nora nos muestra una noticia en su teléfono sobre una declaración pública de la productora Gemma. Gemma habla de las consecuencias imprevistas del documental y anuncia que Netflix está implementando nuevos protocolos para proteger la identidad de los testigos en las imágenes de archivo. También acepta censurar detalles adicionales de identificación de nuestras grabaciones y eliminar todos los metadatos de ubicación de futuras emisiones del episodio. Esto no repara el daño, pero al menos podría evitar que esto le suceda a otras familias. Y agradezco que Gemma haya asumido la responsabilidad en lugar de poner excusas. Esa noche, Nora nos lleva a nuestro apartamento temporal, en un edificio anodino con cámaras de seguridad y puertas principales cerradas. El apartamento tiene muebles básicos y se siente aséptico, como una habitación de hotel, pero está limpio y tranquilo, y nadie intenta matarnos. Nora se sienta con nosotros a la mesa de la cocina y nos explica la logística de obtener nuevas identidades y mudarnos a otro barrio. Esta vez, me pregunta en qué lugar me gustaría vivir y que quiero estudiar en la universidad, tratándome como si realmente tuviera control sobre mi futuro. Le digo que quiero vivir en un lugar con estaciones y quizás cerca de una universidad para poder estar cerca de mis padres incluso durante el curso escolar. Y escribe esto como si mis preferencias realmente importaran. A la mañana siguiente, Nora programa una videollamada monitoreada con mi padre, quien se encuentra recluido en una prisión federal. Su rostro aparece en la pantalla de la computadora portátil, con aspecto cansado y mayor, con un mono naranja que le da un aire más serio a todo. Se disculpa sin complejos por sus crímenes pasados o por haberme ocultado secretos toda su vida. Le digo que necesito tiempo para procesarlo todo, pero que no quiero perder el contacto por completo, y acordamos reconstruir la confianza poco a poco, con límites claros sobre la honestidad. Me pregunta si mi mamá está bien y le cuento sobre su tobillo y la férula. Hablamos solo 15 minutos, porque Nora dice que ese es el límite. Y cuando termina la llamada, me siento agotada, pero también un poco mejor que antes. El detective Carpenter llama a Nora esa tarde para informarle sobre los atacantes arrestados. Se les ha denegado la libertad bajo fianza a todos debido al riesgo de fuga y a la gravedad de los cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato. Alex Yates sigue prófugo, pero ahora tiene órdenes de arresto federales, y las fuerzas del orden de varios estados lo buscan activamente. Carpenter dice que también están investigando los registros financieros de Yates y sus socios conocidos para averiguar dónde podría estar escondido. Mi madre me llama después de la llamada de Carpenter y admite que ha estado ocultando toda su educación y habilidades porque quería creer que nunca las necesitaríamos. Me cuenta que trabajó para una empresa de seguridad privada en el extranjero antes de la protección de testigos y que sabe cosas que nunca me ha contado. Promete total transparencia sobre sus habilidades, su pasado y cualquier posible amenaza que podamos enfrentar. Le digo que la honestidad es la única manera de que ahora podamos funcionar como familia, y ella siente y me aprieta la mano. Pasamos los siguientes 2 días desempacando nuestras pertenencias restantes de nuestros armarios y limpiando nuestra huella digital con la ayuda de un experto en tecnología enviado por el servicio secreto. El experto me muestra cómo eliminar correctamente mi cuenta de Instagram y borrar datos en caché y publicaciones archivadas. Veo años de fotos desaparecer de la pantalla cuando hago clic en el botón de eliminar, y es como si me estuviera despidiendo de una versión de mí mismo que nunca existió realmente. Todas esas fotos de Lillian en eventos escolares, fiestas de cumpleaños y momentos casuales. Todo se construyó sobre mentiras y ahora simplemente se ha ido. El experto también nos ayuda a cerrar cuentas de correo electrónico y eliminar nuestra información de varias bases de datos. Y al final del segundo día,
Es como si Lilane nunca hubiera existido. En la quinta mañana, me despierto en el apartamento seguro para encontrar a Nora haciendo café en la cocina. Me llama Madison por primera vez, en lugar de Lee, y me pregunta si estoy lista para empezar el proceso de reubicación. Respiro hondo y digo que sí. Y me doy cuenta de que, aunque tengo miedo, estoy enojada y lamento mi antigua vida, sigo aquí luchando. Mi madre está viva y mi padre está a salvo bajo custodia. Y la mayoría de quienes intentaron matarnos están en prisión. Yate sigue ahí fuera, pero hemos sobrevivido hasta aquí, y eso tiene que contar para algo. Nora saca los documentos de nuestras nuevas identidades y empieza a explicar los siguientes pasos, y me obligo a concentrarme en sus palabras en lugar de pensar en todo lo que dejamos atrás. Esta es mi vida ahora, y necesito descubrir cómo vivirla, decisión a decisión.